La pregunta sería, ¿qué no ha hecho Sara Facio por la fotografía? ¿Qué no ha hecho por la cultura para todos nosotros? Desde Premio Cones de Platino hasta un último reconocimiento de la revista Eñe. Y el lunes el Fondo Nacional de las Artes le otorga una nueva distinción y el martes una muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes. ¿Qué tal, Sara? Muy bien. ¿Cómo va? Muy atareada, como habrás visto. Este año he tenido una serie de reconocimientos que realmente me satisface mucho, pero basta. Suficiente. Bueno, algo habrás hecho, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, porque sí, era una frase horrible esa, pero ahora es una frase bella. Pero vale, en este caso creo que vale, porque sí, uno cuando le dan un premio trayectoria convoca a los recuerdos, y realmente trabajé bastante. Sara, ¿cómo atrapás en una fotografía algo así como el alma de un escritor, ¿no? Me acuerdo sobre todo de Julio Cortázar, me acuerdo de Jorge Luis Borges, de Adolfo Bioy Casares, de Silvino Campo, de Alejandra Pizarnik? ¿Cómo se atrapa eso? Es una pasión que uno siente por la materia, que en mi caso es una vocación, no es solamente un trabajo, es una vocación. Yo vivo todo el tiempo pensando en imágenes y muchas veces me preguntan en reportajes si le sirvió de algo estudiar Bellas Artes, que nunca más pintó o dibujó. Digo, pero me sirvió de muchísimo, porque me enseñaron a mirar, a observar, a ver, y además a que tuviera yo conocimiento de que cualquier persona, pero más un fotógrafo que quiere atrapar algo más que esa realidad aparente, tiene que tener un bagaje interior de cultura, porque si no, claro que sí. Ahora, no pasa por ejemplo, nada. Estamos en el año cortázariano. Sí. Vengo de la Feria del Libro de Guadalajara, donde hay una exposición maravillosa sobre Cortázar. Sí. ¿Cómo era tu relación con Cortázar para llegar a hacer las fotos que hiciste de Cortázar? Hay muchas teorías que dicen que para que vos hagas un buen retrato tenés que conocer mucho al personaje. Yo a Cortázar lo conocí el día antes de fotografiarlo, que le tomé esa fotografía tan conocida. No sabía qué cara tenía. Para mí Cortázar era su literatura, sus personajes. Estaba muy cerca a los personajes, a Horacio que a Julio, el personaje de Rayuela. Sí. Y creo que lo miraba a Cortázar pensando en ese personaje, pensando en su obra, porque su cara recién la veía, recién la estaba descubriendo. Veía que tenía unos ojos muy expresivos, muy hermosos de color. Mi mamá diría ojos de gato, ese color entre amarillo y verdoso, ¿no? Y un tipo atractivo. En ese momento tenía 50 y pico, menos de 60 años, muy alto, un poco demasiado me parece para mi gusto, pero muy atractivo y muy simpático. Claro, pero vos lo atrapás en un instante, eso es la fotografía, supongo, ¿no? Es un instante donde atrapás algo. Podrías atrapar otras cosas. Como que lo descubrí, ¿no? Físicamente. Pero además de esa foto que es tan conocida, hice una cantidad y en diferentes oportunidades. Claro. Porque, por suerte, seguimos una amistad muy linda y muy continuada, tanto en París como cuando vino a Buenos Aires. Vivía a una cuadra de mi casa y pasaba todos los días a contar lo que había hecho el día anterior. Era una amistad de amigos. No, ¿Y con qué otro escritor tuviste un vínculo fuerte que esto también después se transmitió, o escritora, que lo está en la fotografía? Y yo considero que los más amigos que tuve, así con ese contacto amistoso, más allá de la admiración por su trabajo, uno fue el cubano Guillermo Cabrera Infante. Que vivía en Londres. Que vivía en Londres. Y que fui a él por Julio Cortázar, porque en ese momento estaba trabajando en una filmadora y
no tenía tiempo para nada, pero Julio lo llamó por teléfono delante de mí e hicimos la cita. Y el otro fue Mujica Lainez. Yo era muy amiga de Manuccio. Y era un tipo encantador, con una cultura exquisita. Y en esa época, te estoy hablando de los años entre 60 y 70, yo colaboraba mucho en el diario La Nación, y él era como de la casa de La Nación. Y estaba La Nación a 3 cuadras de mi domicilio. Entonces muchas veces salíamos del diario, íbamos a casa y tomábamos una copa, charlábamos. Pero era un placer hablar con Manuccio porque era un hombre muy, muy exquisito. Creo que ya no hay más. No. Creo que no hace falta que te lo diga, que lo tuyo está dentro del campo del arte. Sí. O sea, no es fotografía, es fotografía artística, está dentro del campo del arte. ¿Qué ocurre con las nuevas tecnologías para vos? Es decir, ¿cómo esto modifica las fotos? Sí. Si es que las modifica. Sí, yo extraño la foto impresa. Sí, sí. Yo creo que la tecnología es un aporte extraordinario para todas las artes visuales, para el cine también, lo que ha cambiado. Recién venía hablando con este escritor que vas a... Hugo Salas. Sí, que vas a entrevistar, y me decía, a mí me gusta el cine y hago cine. Digo, yo cuando era joven también hacía foto fija. Digo, pero es una profesión que ya no existe, porque ¿quién va a contratar para hacer foto fija, que es la continuidad de cuando termina una filmación un día y que al otro día esté todo igual? Cuando hoy con los telefonitos o con cualquier cosa se sacan las fotos. Desde el que está en cámara hasta el director, hasta el actor, cualquiera lo puede hacer. La suben y la mandan. Desde el punto de vista profesional, el adelanto es infinito, no se puede mensurar, porque es extraordinario. ¿Qué inaugurás el martes en Bellas Artes? Son 3 siglos, mirá. 3 siglos. El siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI. Son fotografías muy buenas de los más importantes fotógrafos de América Latina, de México a la Argentina. Siglo XIX, dijiste. XIX, XX y XXI. O sea, XIX era cuando la fotografía apenas empezaba. Balbuceaba. En 1860 claro. Tengo lo que se llamaba cartas de visita. No, daguerrotipo no. Cartas de visita, foto, papel. Fotografía en papel cuando empezaron. Hay 3 o 4 nada más, pero para marcar la diferencia. Después en el siglo XX, por supuesto, están todos los grandes fotógrafos nuestros, mexicanos, desde Álvarez Bravo, Graciela Iturbide, Flor Garduño, de Brasil, Salgado, Craboneto, todos los mejores. O sea, que ahí actuaste como curadora. No, fueron fotografías que me fueron regalando o fueron quedando de curaciones que hice, o me las enviaron para que yo, en esa época hacía muchas notas periodísticas y la ilustraba con esas fotos, o bien hacía exposiciones para el extranjero de fotografía argentina o latinoamericana y me traían unas copias maravillosas y después me las dejaban, o no las venían a retirar o me las regalaban, una de dos. Y así atesoré una cantidad de fotos extraordinaria. Impresionante. Esto el martes, a partir del martes en Bellas Artes. Sí, y va a estar todo el mes de diciembre y todo el mes de enero. Sara Facio, la admiración y el agradecimiento. Por favor. Muchas gracias, pero muchas gracias. Quédate donde estás. Sí, sí. Muchas gracias. Sara Facio, nuestra extraordinaria fotógrafa, una gran artista. Descúbrala, supongo que ya la conoce, pero si no, descúbrala. Voy a saludar ahora a Pablo Manzotti. Y la verdad que en algún punto, ¿no? En algún punto estoy harto de las series, en algún punto. Breaking Bad me rompió la cabeza, pero antes me había roto la cabeza Twin Peaks. Varios años antes. Sí, pero yo la vi hace un tiempo, hace 2 años. La vi, mi hijo Pablo me regaló la serie íntegra y me fascinó. Ahora,
es adictivo. Por ejemplo, Breaking Bad no me permitía alejarme del televisor. Llegaba a mi casa, ¿dónde está? Quiero seguir viendo Breaking Bad. Serie Manía, la guía para elegir tu próxima serie favorita. Te escucho. Bueno, Seriemanía nace de lo que vengo haciendo los últimos años. Yo soy periodista, trabajo en radio y bueno, y a partir de esto de interesarme en el formato y esta cosa de explosión y esto de dónde sale que hoy se dice que se está viviendo esta era dorada de las series de televisión y hasta una segunda era dorada de la televisión en sí mismo. Empecé a elaborar teorías que primero transmití oralmente, que lo sigo haciendo, analizando, me gusta mucho analizar, vengo del lado de la crítica cinematográfica, y bueno, y empecé a encontrar algunos puntos como para elaborar precisamente esa teoría, que es lo que lleva a Seriemanía. Y me fui a la década del 90, precisamente, marco ahí un parteaguas que es Twin Peaks, en el año 90, que de alguna manera mostraba algo. Yo pongo mucho como ejemplo Brigada A, ¿no? Si uno compara ya Twin Peaks con Brigada A, ni que hablar series con las que vamos a hablar. Claro, en Twin Peaks tenías un cineasta impresionante. Exactamente, que era David Lynch. Un cineasta infernal. En temática, en continuidad, Brigada A. Y pongo el ejemplo de Brigada A porque de alguna manera era un representante de un tipo de serie de los 80 y que no sé si muchos nos acordamos, que era uno de los programas, si no el primero, era el segundo, cuando lo emitía Canal 9 los martes a la noche, más visto en Argentina. Hoy es imposible pensar que una serie de televisión, que de por sí hay muy pocas en la televisión abierta, casi no hay, o quedan en horarios ya de trasnoche, como algo mucho más segmentado, ocupara el lugar del programa más visto. Entonces también empecé a trabajar la línea del cambio en el consumo de estos formatos. De manera exagerada, alguien decía que las series son la nueva novela. Claro. Yo no creo porque es otra disciplina. Ahora, es cierto que Breaking Bad tiene un guión casi perfecto. Lo decía Stephen King, ¿no? Sí, Stephen King, el mismo Alex de la Iglesia, la ponderó mucho incluso la última vez que vino a la Argentina para presentar su película. ¿Fue la serie más exitosa? Yo creo que fue la serie perfecta y eso está tomado así con ese título y más como una pregunta, ¿no? En el libro, en Seriemanía. No sé si exitosa en términos de público, yo creo que sigue siendo una serie de culto. Lo que pasó con Breaking Bad es que fue un paradigma respecto de en el cual coincidieron casi todos los periodistas de todo el mundo en alabar eso que usted decía recién, la perfección en cuanto a narrativa, es como el aprovechamiento, mejor dicho, del lenguaje audiovisual en cuanto a puesta en escena, en cuanto al uso de determinados recursos, como pueden ser las locaciones en exteriores, pero que de alguna manera representan la psicología de los personajes, en cuanto a un metalenguaje, a la aspiración de algo. La serie es una profunda crítica a los Estados Unidos, a su sistema de salud, a cómo despoja a la gente, a la violencia. También va a un mito clásico que uno lo puede encontrar en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, si lo acercamos al cómic, en Bruce Banner y Hulk, que es la transformación de un ser gris, oscuro, normal, entre comillas, en un lord, en un zar, y termina siendo el criminal más buscado de los Estados Unidos. Que además dice, en Breaking Bad, por ejemplo, dice que todo lo hace por la familia primero. Y lo que hace es terrible, porque se convierte lentamente en un ser siniestro, se convierte en lo peor, Y lo curioso, hay que tener cuidado por gente que no la vio, claro, también es la transformación del personaje femenino. Exactamente, exactamente. Y eso es una de las características de Breaking Bad, que uno lo puede encontrar ya en varias series, en cómo abre aguas también hacia fines de los 90, después de esa década donde yo señalo el tema de Twin Peaks, Los Expedientes Secretos X, cómo abre aguas en términos de actuación y de galería de personajes. Los Soprano, ¿no? Ahí Breaking Bad también tiene una galería de personajes clave que se construyen a partir del personaje principal, que es este Walter White. ¿Y qué pensás de series más fantasiosas como, por ejemplo, The Game of Thrones? Bueno, ahí es donde está el tema y hoy se puede dividir muchísimo más amplio el tema de la temática, valga la redundancia, que está expresada en géneros. Y eso también expresa, si se quiere, un momento muy particular. Game of Thrones o la misma The Walking Dead, que son dos series muy diferentes, una serie de zombies, hoy son series que vienen en diferentes estamentos rompiendo récords de público. Game of Thrones como una cosa que se exhibe en un cable premium,
The Walking Dead en cable, vienen rompiendo récords de audiencia y antes era impensado que una cosa tan segmentada, tan de culto como Game of Thrones, una fantasía épica, The Walking Dead mucho más, una serie acerca de zombies. ¿Por qué está pasando eso? Precisamente por la temática adulta, por el desarrollo de personajes, por acercarlo de alguna manera. También en estos últimos años cambió el perfil del héroe. Son como que nos reconocemos más. El héroe de Game of Thrones es un genial actor que es enano. Exactamente. Es un actor genial. Exactamente. Pero genial además. Peter Dinklage, sí. En la 4ª temporada tuve la suerte que se salvara. Claro. Yo creía que se iba a morir. También hay series malas. Por ejemplo, Resurrection es una serie pésima. Yo disentiría ahí, pero Pablo, no puedes volver de la muerte todo empilchadito, con el pelo lavado. ¿Qué había en el otro mundo? Había buen shampoo. Es cierto, ahí es donde está la licencia de fantasiosa. Sí. Obviamente creo que la gran pregunta es dónde está el techo, y el techo está en las series malas o en las que comienzan a uno a decir, bueno, ¿hasta dónde va esto? ¿Hasta dónde va lo otro? Digo, de las policiales prefiero Criminal Minds. Criminal Minds. Bueno, esas son todas las procedimentales que, de hecho, en los Estados Unidos son las más vistas, ¿no? Tanto Law and Order, todas esas series que tienen muchísimas temporadas y que precisamente tienen eje en eso, en el tema del procedimiento. CSI Miami. CSI, exactamente. Claro, exactamente. Que eso van más incluso a la estructura que yo cito en los 80, ¿no? Donde uno podía ver capítulos separados de alguna manera y no te perdías nada. Hoy si Game of Thrones la agarrás por la mitad es medio difícil. Te cuento algo que deschaba mi antigüedad en el planeta. La ciudad desnuda, Ruta 66, Bonanza, Combate. Bueno. Eran series que de alguna manera fueron la matriz de lo que iba a venir después. Ahora tienen actores geniales, presupuestos increíbles, ¿no? Cambió muchísimo eso, cambió la narrativa en televisión y bueno, ahí un poco yo lo cito. Yo cito particularmente algunas de las que usted mencionó, pero particularmente dos. Una es Alfred Hitchcock Presenta. No me puedes decir usted, decime Pelado, lo que quieras, pero no usted. Que vos citaste. Eso, que vos citaste. Que vos citaste como Alfred Hitchcock Presenta o The Twilight Zone, La Dimensión Desconocida, que de alguna manera incluso fueron, claro, ahí está. Pablo Manzotti, gracias por Seriemanía. Excelente libro, ¿eh? Excelente libro, léalo, porque estamos viviendo en serio en el mundo de las series, es eso. Esto es Otra Trama, ya volvemos.